Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Este es el tiempo de Torá al instante, Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, aquí estamos listos, preparados para una nueva semana. Probablemente una nueva semana o probablemente 2 semanas continuas, como nos ocurrió con el tema anterior, porque estamos frente a un tema muy, pero muy apasionante, un tema extremadamente interesante. Lo leemos con mucha frecuencia, de hecho creo que lo leemos con mucha rapidez, muy a la ligera, se critica, es un tema muy criticado, es un tema que produce ardor, espina, molestia, incomodidad. Todo estaba bien, pastor, pero para eso teníamos que llegar a este tema. ¿De qué estamos hablando, pastor? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del libro de Malaquías, nada más ni nada menos que usted inmediatamente se menciona el libro de Malaquías. Parece que el libro de Malaquías solamente tuviese un texto en el capítulo 3 y pareciera ser que ese es el único texto de Malaquías y realmente el profeta Malaquías escribió de varios aspectos importantes. Voy a mencionarlo. Vayan conmigo por favor al libro de Malaquías, el profeta Malaquías. El primer capítulo nos habla amor de Adonai por Jacob. Adonai reprende a los sacerdotes. En el capítulo 2, reprensión de la infidelidad de Israel. En el verso 17, el día de juicio se acerca. En el capítulo 3, a partir del verso 6, nos habla acerca de los diezmos. Y termina, bueno, el capítulo 3 es diferencia entre lo justo y lo malo. Y termina el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, tiene 4 capítulos, en el 4 capítulo, el advenimiento del día de Adonai. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han tomado el tiempo, amados hermanos, de ir a la lectura del capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro de Malaquías, y no solamente enfocarnos en Malaquías capítulo 3, verso 10, que será nuestro tema de una o 2 semanas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ir muy lentos, tranquilos, vamos a escudriñar textos, Biblias, versiones, concordancias, diccionarios, el Tanaj, el Brit Hadasha, caminaremos por Sedaká, caminaremos por todo lo que es Terumá, caminaremos por el Parashá Emor, caminaremos en todo lo posible para que haya absoluta claridad frente al tema que vamos a enfrentar. Debemos, por supuesto, darle un título. A ver, ayúdenme con un título para esta jornada. Leamos el texto del capítulo 3 y leámoslo a partir del verso 6, en contexto. Recuerden, puntuación, recuerden, discernimiento, recuerden, auditoría y en especial comprensión de lectura. Que el Ruach HaKodesh nos dirija durante estas 2 semanas y que nos dé tanta claridad absoluta respecto al tema que nos permita realmente tener el shalom de Hashem en nuestros corazones frente, repito, a un tema tan espinoso y tan incómodo para algunos, tan mal interpretado por otros según sus intereses personales, cuál es el tema del diezmo. Dice la palabra, acompáñenme al verso 6. Porque yo, Adonai, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Desde los días de vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ya ustedes se han apartado de mis ordenanzas. Y dice, y no las has guardado. Volveos a mí, volveos a mí. Volvamos por el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Volveos a mí. Nosotros decimos volvemos por las raíces hebreas. No, volvamos a Hashem. No volvamos al hebreo, porque pues volver al hebreo, hermano, tome un curso de hebreo. La Universidad de Israel ofrece unos cursos maravillosos de hebreo. Hay buenos maestros en internet ofreciendo clases de hebreo, incluso gratuitas. Así es que si quieres volver por el hebreo, estudia hebreo. Maravilloso, de hecho, que lo hagas. Excelente que todos lo podamos hacer. De hecho, eso me incluye. Pero no, lo que tenemos que volver es a Hashem. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Adonai de los ejércitos. Amén. Más dijiste. 2 puntos. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Hashem? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis. 2 puntos. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Por favor, lea este punto con un gran detenimiento y repito, dispongan su corazón, su espíritu, que el Rúa nos ministre en la lectura para que podamos comprenderlo. Voy a repetir verso 10. Traed todos los diezmos. Observe que no dice el diezmo, dice todos los diezmos. Aquí hay un plural. Por lo tanto, ese plural tenemos que definirlo y eso lo vamos a hacer confirmado esta semana para saber si es que el diezmo o los diezmos. Un momento, lo voy a leer nuevamente. Trae todos, plural, los, plural, diezmos, plural, al alfolí, singular. Y haya alimento en mi casa. Y haya alimento en mi casa. Punto y coma. Y probadme ahora en esto, dice Hashem, el Hashem de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Adonai de los ejércitos. Hermanos, realmente haciendo la lectura de estos versos, del verso 6 al verso 12, que hace referencia puntualmente al tema de los diezmos, yo me pregunto, ¿en qué área, en qué aspecto, de qué manera, en qué forma estos 6 versículos son causa de tanta incomodidad y dificultad y adversidad y contratiempo y guerra y caos y conflicto y doctrina y divergencia de opinión en todas las denominaciones, concilios y ministerios habidos y por haber? Entonces tenemos los ministerios que hablamos con claridad frente a un tema tan importante cual es el diezmo. Hay otros ministerios que hablan total y absolutamente en contra de la porción bíblica no solamente de Malaquías, vamos a ver todos los textos que tengan referencia al tema del diezmo.
y entonces unos del mismo tema de Malaquías han hecho doctrina de prosperidad y han hecho, comillas y con mucho respeto, su propio negocio, y ha generado un ambiente hostil, un ambiente bastante adverso en las comunidades en general sobre este tema. Y debo reconocer, y es importante que empecemos hablándonos con mucha transparencia y claridad, que en mis principios 30 años atrás de la historia de mi vida, pues yo fui parte de este proceso del cual estamos tomando como partida. Y de hecho quiero compartirlo porque debo ser a su vez testimonio de lo que voy a enseñar. Evidentemente, recuerden, para quienes venimos, como en el caso personal, de un contexto del nivel 1, del nivel de la religión, entonces veníamos acostumbrados, entre comillas, digo acostumbrados, a la limosna. Yo recuerdo ver a muchos hombres en el contexto del nivel 1, abrir sus billeteras, revisar sus billetes de gran denominación y finalmente entregar el billete más pequeño que pudiese haber en la billetera, porque se trata tan solo de una limosna. Y aún así costaba mucho. Otros revisaban en sus bolsillos a ver si habían algunas moneditas de centavo para poder cumplir con el sagrado mandamiento de dar la limosna. Pero a su vez crecimos recibiendo una información muy adversa, repito, mal encaminada, destructiva, disociadora, si puedo utilizar esa expresión, respecto del diezmo. ¿Por qué sentir o por qué razón? Evidentemente, cuando pasamos al nivel 2, en el contexto del nivel 2, se empieza el proceso del diezmo. Recordemos que hace algunos 10 o 20 años, y probablemente aún todavía en los tiempos de hoy, con la cultura del diezmo se hizo de todo. El diezmo de la prosperidad, las maratónicas televangelísticas, si das 1,000 recibirás 2,000, si das 5,000 recibirás 10,000, si quieres un trabajo, si quieres que te arreglen, se te enderece el brazo y se te enderece la pierna, entonces pon 50,000 y entonces, por favor, empezamos a utilizar esta enseñanza de una manera manipuladora. Pero no es este el punto tan delicado. El punto más delicado en esta historia es que desafortunadamente muchos hicieron fiesta y sacaron provecho, no voy a decir que no fue así, respecto de este tema. Entonces se acostumbró a ver a ciertos ministerios desde el punto de vista pastoral grandemente enriquecidos, con mansiones de oro y demás. Digo mansiones de oro porque nosotros estamos a unos cuantos minutos de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, y justamente aquí en esta ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, o por lo menos hacia las afueras, en dirección hacia Carolina del Sur, se vivió uno de esos grandes ministerios del sentir de la comunidad americana, no voy a mencionar nombres, que evidentemente construyeron su castillo dorado, y digo dorado porque sus baños, sus porcelanas, los pisos y hasta la cama del perro tenía dorados de oro por todas partes. Ese tipo de circunstancias evidentemente sucedieron. Hoy hablamos de muchos ministerios que para el pastor dirigirse de un lugar a otro necesita su avión privado, su jet. Y cuando se habla de sus fortunas se mencionan miles de millones de dólares en mansiones, en propiedades, en autos, en aviones, entre otras cosas. Ahora, no estoy aquí para juzgar ni mucho menos esta situación. Simplemente quiero traer este tema a colación para concluir que lastimosamente todo ese tipo de eventos, trajeron consigo en medio de la comunidad de creyentes, semicreyentes o apenas simpatizantes, un ambiente totalmente adverso,
totalmente contrario. Entonces se popularizó que los ladrones y que los pastores eran ladrones y que robaban y vividores y usurpadores de los diezmos. Y hasta el día de hoy todavía en las redes sociales podemos ver a muchas gente seguramente muy lastimados, dolidos, afectados con muchas de estas operaciones inapropiadas que quedaron posiblemente en bancarrota en cuantos lugares, en Brasil, por ejemplo, recuerdo tantos testimonios donde las gentes daban sus casas, sus propiedades, sus escrituras, sus automóviles, sus tarjetas de propiedad y bueno, todo esto. Qué lástima, mis amados hermanos, que una acción establecida por Hashem, el mundo, recuerden, la semana pasada vimos por eso el tema tan importante, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De qué nos sirve el conocimiento de la palabra? ¿De qué nos sirve aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, si la utilidad que le estamos dando es en nuestro beneficio, para nuestro bienestar? Y entonces esto ha generado toda esta polémica tan gravosa hasta nuestros días. Así es que, mis amados, repito, en el proceso que vengo compartiendo de mi experiencia, cuando venía del nivel 1 al nivel 2, yo recuerdo textualmente decirle a mi esposa, la pastora Pili, cuando ella me invitó a una congregación y le dije, ok, has insistido tanto con el tema de ir a una congregación que evidentemente te voy a aceptar la invitación. Vamos a ir, pero una cosa sí te digo, si yo veo, siento siquiera, de que están haciendo ese tema del diezmo y que están manipulando con esa situación, créeme que inmediatamente saldré de ese lugar. ¿Cuál sería la sorpresa cuando llegamos a aquel primer lugar que visité alguna vez por primera vez en mi vida, una congregación del nivel 2? Por demás me pareció muy interesante, muy diferente a lo que venía acostumbrado de la parroquia, del edificio del nivel 1. Y encontré un lugar muy bonito, un campo excelentemente bien preparado, con una muy buena presentación tipo teatro, con la mejor comodidad, muy buenos parqueaderos, muy buenas instalaciones, un excelente ambiente de iluminación, sonido, luces, es decir, excelente lugar. La parte material, la parte física me pareció muy atractiva por demás. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que al momento de acercarnos y tomar la silla para ubicarnos y disponernos a la reunión, sobre cada silla había un sobre. Así es que obviamente para sentarnos tomamos el sobre, abrimos el contenido y dentro del sobre decía: bienvenidos a esta casa de oración, estamos en el tiempo de las ofrendas, en el tiempo de los diezmos, y usted, mi amado hermano, puede presentar ofrendas de la siguiente manera. Tipo A, vamos a decir, no sé, cualquier cifra, pero demos una idea, de $100 a $300, tipo B, de 300 a 600, tipo C, de 600 a 1500, tipo D, de 1500 a 3000, tipo E o tipo extra ya, de 10,000 en adelante, lo que voluntariamente quieras dar. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de Roberto Alfaro? No del pastor, por favor, de Roberto Alfaro. Le dije a mi esposa, te lo dije, si esto va a suceder, mejor ni me invites, porque no quiero estar aquí. Y ese mismo día y en ese mismo lugar me retiré de aquel sitio, porque no soporté esto, que además no era solamente que es una ordenanza de la Biblia, dicen, sino que además nos colocan un documento en el que debemos asumir en qué cantidad y vamos a establecer qué proporción, y eran cifras realmente, reconozco, extremadamente altas, en qué proporción podríamos dar. De hecho, probablemente yo hubiese podido dar, si mi corazón hubiese sido otro, probablemente uno de los valores más altos y no hubiese significado gran importancia para mí, porque justo para aquel tiempo estaba viviendo aquellos tiempos de sobreabundancia y de buena economía, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que más le puede doler a una persona que le toquen? El dinero, ¿verdad? El bolsillo.
Así es que la pastora Pili utiliza una expresión que se ha hecho bastante popular, diríamos viral, y es que si no lo das con corazón, si no aprendes a dar, si no aprendes a cumplir con esta ordenanza en Malaquías, de presentar el diezmo con amor, con corazón, con chalón, con toda la bendición, porque recuerden, no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Y cuando yo tengo claro que doy porque ya recibí, entonces creo que mi cerebro hace un clic y dice, un momentico, si ya recibí, claro, puedo dar. Porque es que no me están pidiendo lo que no tengo, me están pidiendo de lo que ya recibí. Ya hablaremos sobre eso. Por eso el dicho viral de la pastora Pili es, si no aprendes a dar por revelación, entonces aprenderás a dar por persecución. Y ese fue exactamente mi situación. Unos pocos tiempos después, pasé por una crisis en el aspecto profesional, en el aspecto laboral, muy difícil, que ya esto lo he compartido en muchas ocasiones. Tal vez para quien nos acompaña por primera vez, pues lo escucharás en otros testimonios. Pero cuando esto pasó, y vamos a decirlo entre comillas, perdíamos prácticamente todo cuanto habíamos crecido, cuanto habíamos logrado. Entonces vino una situación en mi vida extremadamente crítica y fue cuando por primera vez decidí acudir a aquel lugar, a aquel escenario bonito, con luces, con todo lo elegante que había, pero no por mirar las luces ni el escenario de la plataforma, el teatro tan especial que había visitado alguna vez, sino porque ahora necesitaba urgentemente que el señor pastor de esta congregación se dignara recibirme y bendecirme y darme una palabra y ayudarme en este momento tan crítico. Mi amada esposa me dijo, bueno, la verdad no sé si el amado pastor te pueda recibir, sabes, es una persona muy ocupada, te atiende seguramente por una agenda, hay que se hace necesario pedir una cita, eso no es que llegamos hoy, él te va a recibir, además tú no eres miembro de la congregación, tú ni siquiera eres un convertido aún todavía, o sea que no estaba en posición de exigir mucho. Pero aquella noche fue un día miércoles, es lo único que recuerdo, aquella noche, un día miércoles, mitad de semana, en el servicio de mitad de semana, cuando llegué a aquel lugar y el amado pastor de esta congregación dio su mensaje y me habló a mi corazón a través de Josué capítulo 1, versos 8 en adelante. Y a ti te digo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Solo te pido, esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras empezaron a atravesar mi corazón de piedra y a atravesar mi momento difícil. Y si solo a ti te digo, y toma este libro de la ley, la Torá, y estúdiala y medita en ella de día y de noche, y haz conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo cuanto tú empieces te saldrá bien. Solo te digo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y cuando tú recibes esas palabras en el momento más difícil de tu vida, en medio de una agonía, en un momento crítico, si tú alguna vez has pasado por un momento crítico donde no hay puertas abiertas, donde no hay ventanas abiertas, donde todo está cerrado, entonces comprenderás lo que estoy tratando de compartir en esta hora. Aquel momento transformó y cambió mi vida. Porque recuerden que los 3 principios fundamentales de la fe, los voy a repetir, creo que siempre lo repito, estos 3 aspectos fundamentales de la fe son, número 1, todo proviene de Hashem. Todo lo que nos ocurre viene de parte de Hashem. Aún Job, toda la crisis que vivió Job, dice la palabra que Hasatán estuvo sentado en la mesa con el rey. ¿De dónde vienes?, le pregunta Hashem. De rodear el mundo. ¿No habrás tenido alguna situación con mi discípulo amado Job? Porque puedes hacer con él muchas cosas, pero no le toques su vida. Es decir, que sin el permiso legal de Hashem, el enemigo no puede tocar ni nuestra vida, aún ni siquiera nuestro entorno, nuestra salud, nuestras finanzas, menos aún nuestra familia. Así es que, mis amados, todo proviene de Hashem. Número 2,
todo ayuda para bien. Por favor, téngalo presente en su corazón. Todo ayuda para bien. Gansule Tavo. Y número 3, de cada circunstancia y experiencia que podamos vivir en la vida, siempre aprendemos una gran lección. Dígalo conmigo, una gran lección. Allí aprendí la lección tal vez más importante de mi vida. ¿Cuál fue? El entender que los logros que había alcanzado en mi vida laboral, profesional, hasta aquel entonces, que siempre pensé que por mi calidad, por mi ejercicio, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi capacidad, no voy a decir por mi belleza, pero por mí mismo pensé que lo había logrado. Allí vine a entender que nada se puede lograr sin la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Allí pude entender que mi vida, mi familia, mi hogar, la felicidad, la salud y todo, absolutamente todo, profesional, laboralmente, económicamente, solamente proviene del Padre. Así es que empezó mi vida espiritual. Gloria al Eterno, tuve que pasar por esa experiencia tan difícil, aún casi a precio de vida. Y ese día, mi vida, hasta el presente del día de hoy, puedo estar compartiendo con ustedes, porque ese día aprendí por persecución lo que tenía que hacer por revelación. Ahora bien, ¿cuál era la parte más difícil en todo este proceso? Empezar el estudio bíblico, prepararnos, adelantar el ejercicio de la escuela bíblica, todo esto no teníamos inconveniente. Pero cuando llegábamos a cada servicio de fin de semana en este tiempo de los domingos, y teníamos que presentarnos con Malaquías capítulo 3, verso 6 en adelante, verso 10 puntualmente, y presentar nuestros diezmos, venía entonces ese malestar, esa incomodidad, esa piedrita en el zapato que no te deja estar muy tranquilo. Bueno, esto pasó conmigo, probablemente con ustedes no ha pasado, gloria al Eterno, que así sea. Pero para mí era muy difícil pensar el tener que girar ciertos cheques. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos como nos parece dar, y atención con lo que voy a mencionar porque lo vamos a considerar hoy, cuando nosotros tomamos de lo que ya recibimos y lo repartimos, lo organizamos en un presupuesto, y dentro de ese presupuesto lo primero que se establece en un presupuesto familiar, en el debe y en el haber, recuerdan, en las entradas y en las salidas, haciendo una contabilidad muy casera, es el diezmo. El diezmo no como una salida, sino como una entrada, porque ya recibí un salario semanal o quincenal o mensual, y de ese recibir que Hashem me bendijo, entonces ahora, en obediencia a la palabra, yo solamente doy el 10% de ese total, porque Hashem no quiere ni el 90, ni el 80, ni el 100. Él solamente dice, para tomar un poquito de tu obediencia y conocer tu corazón, retórname el 10%. Pero cuando miraba el cheque que se giraba en nuestro presupuesto familiar y veía las cifras, yo le decía a mi amada esposa, pero mami, por favor, o sea, está bien, yo no tengo problema que des, está bien, pero mira, es que estás dando unos cheques con valores un poquito altos, están un poquito altos, la verdad, me perdonas, pero están un poquito altos. Y me dice, pero ¿por qué te parecen altos? ¿Es el diezmo? ¿Es el diezmo? El diezmo es el 10%, yo no le veo problema, es el diezmo, ese es tu salario, es el 10%. Porque cuando ganamos más, nos cuesta mucho dar más. Si entonces, va a decir, si ganas, voy a ponerlo en dólares muy simple, una matemática muy básica aquí en América. Si ganas $1,000 a la semana y tu diezmo son 100, entonces tú vas a decir, no, pues voy a dar 30, está bien, voy a dar 30 porque me parece que está bien. Voy a dar 20, probablemente 5 más estaría bien. Cuando hacemos esto, dice la palabra, entonces robará el hombre a Hashem.
¿Robará el hombre Hashem? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Por lo tanto, vamos en esta semana a definir el concepto claro del diezmo y el concepto claro de las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas. Cuando yo tomo mi dinero y presento mi diezmo y a su vez de mi dinero que Hashem me dio, o sea que es de él a propósito y que él me entrega para que yo lo administre, y aparte de eso voy a presentar ofrendas y hablaremos de los tipos de ofrendas, aunque ya hicimos un programa el año anterior extraordinario de terumá, de sedaká, todas las formas de ofrendar ya lo hicimos, retomar muy brevemente el tema. Entonces, cuando del diezmo, yo tomo el diezmo, lo que le pertenece por obediencia al Padre, de lo que Él ya me entregó, y lo reparto de otra manera, no es que voy a darle a mi papá, voy a darle a mi mamá, voy a darle a un vecino que tiene una necesidad, voy a hacer una caridad con una señora vecina mía, con el niño huérfano, con el hospital para los niños del cáncer, con el lugar donde atienden a los perritos desvalidos. O sea, todo eso está bien, amén, gloria al Eterno, que tengas ese corazón de dar, pero nunca jamás tocando el diezmo. En esto tenemos que hacer una gran claridad. Una cosa es el diezmo, que no lo podemos tocar, y otra cosa es presentar las diferentes ofrendas o formas de presentarse de acá o terumá además, que ya hablaremos sobre eso. Muy bien, haciendo esta breve reseña, tuve que concluir mi historia diciendo esto. ¿Cuándo aprendí que evidentemente Hashem más me bendecía económicamente? Pude notar cómo mi esposa un día hice una pequeña auditoría de casa y entonces al hacer números le dije a mi esposa, pero mira, haciendo un pequeño balance trimestral de ingresos y egresos, me doy cuenta que el valor que estás entregando de diezmo está un poco mayor de lo que corresponde realmente al diezmo. Mira, los ingresos han sido tantos, lo que significa que nuestro diezmo debería ser este valor, y veo que está como casi un poquito, casi el doble, como casi más. Entonces ella me dice, con todo amor, me dice, pues mira, la verdad es que a mí mi amado Padre me ha pedido que no solamente dé el 10, sino incluso que dé el 20. ¡Wow! Así, eso te digo el Padre, tan lindo. Pero ¿tienes algún problema con eso? Porque lo que yo veo es que cada vez el Eterno te bendice más y tus ingresos aumentan más y tus finanzas aumentan más y aumentan más. Nosotros llegamos a una gran conclusión, amados hermanos, y los hermanos de aquí de Israel Casa Integral local, Cherryville, Asheville, local, de aquí, local en casa, en Carolina del Norte, recordarán que hemos dicho esto. ¿Cuánto tú quieres ganar a una semana de trabajo? Aquí en Estados Unidos se hace pago semanal, incluso diario, depende de tu jornada o tus tipos de contratos de trabajo. En otros países es quincenal, en otras partes es mensual. Aquí los pagos se hacen semanal. Entonces, ¿cuánto quieres ganar a la semana? Si lo que quieres ganar a la semana es, voy a ponerlo, $1,000 para dar una cifra, entonces significa que puedes hacer tu diezmo de $100. Pero si realmente lo que quieres ganar a la semana son $4,000, entonces tu diezmo correspondiente serán $400. No, pastor, ¿cómo le ocurre que yo voy a dar $400 de diezmo? Por favor, solo para hacer un número. Entonces eso significa que si tu corazón no está preparado para dar más de tu diezmo, jamás tendrás un ingreso mayor al que quisieras tener, porque tu corazón no está preparado para dar. Y puedo cerrar con este testimonio para ir ya introduciéndonos al tema. Cuando Hashem bendijo a Israel Casa Integral con el valor financiero con el que se adquirió la propiedad de Israel Casa Integral, hoy esta persona que dio el valor fue una cifra relativamente alta en el sentido de que nosotros no teníamos ni en cuántos años de poder tener ese capital para adquirir la propiedad de Israel Casa Integral. Y este hombre nos entregó el total de inversión para comprar el edificio. Cuando días después hablamos con él, nos dijo, ese día me urgía entregar una ofrenda
porque ese mismo día, cuando entregué la ofrenda con ustedes, había perdido 2 contratos multimillonarios aquí en los Estados Unidos. Y yo sé que la manera, atención a lo que voy a mencionar, lo vamos a ver esta semana, y yo sé que la manera de abrir las ventanas de los cielos es dando. Por lo tanto, les llamé a ustedes para darles la ofrenda, para que compraran el edificio. Y al día siguiente, tal cual la palabra lo enseña, abriré las ventanas de los cielos. Al día siguiente recuperé los 2 contratos que el gobierno me había quitado y pude recuperar la inversión. Es extraordinario, hermanos. Las matemáticas de Hashem son perfectas, como su palabra es perfecta. Nada en la Biblia es una casualidad. Por eso cuando hacemos algunos números gemátricos con valores numéricos del alefato hebreo, sin adentrarnos más allá, solo lo elemental, lo básico, nada es casualidad. Todo está perfectamente establecido. Muy bien, mis amados. Vamos a ir a nuestra tarea, cómo iniciamos cuando enfrentamos un tema. Tengo en mis manos una concordancia que siempre les he recomendado, por favor, ténganla disponible a casa. Una concordancia, tengo también un diccionario bíblico, bueno, y la herramienta del internet si la llegamos a necesitar. Quise saber bíblicamente, según la concordancia, dónde nos aparece por primera vez la expresión diezmo. Ya lo estudiamos en Bereshit. Acompáñenme, por favor, al libro de Bereshit. En el capítulo 14 del libro de Bereshit, en el capítulo 14, y vamos a tomar el verso 20. 14-20, sé que este tema tan pronto lo mencionamos, todos lo reconoceremos. Vamos a leerlo en contexto desde el verso 17. El verso 17 del capítulo 14 en Bereshit, Génesis, nos dice, Melquisedec bendice a Abraham. Hasta allí es Abraham. Todavía no es Abraham. Aquí es Abraham. Digo, aquí todavía es Abraham porque todavía aún Hashem ni siquiera le ha puesto el nombre de Abraham, el padre de multitudes. Aquí simplemente es Abraham. Un hombre que habla con Dios, que finalmente será amigo de Dios y que es el padre de la fe. Pero veamos qué sucede en el capítulo 14, verso 17. Cuando regresaba de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Hashem Altísimo, tomó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Adonai Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por favor, aquí podríamos hacer una auditoría extraordinariamente importante porque en lo que llevamos de los primeros parashot de Bereshit, no hemos visto aún que se nos enseñe en cuanto al diezmo. Repito, es la primera vez que textualmente encontramos la palabra diezmo. Y Abraham dio el diezmo de todo. Por favor, no dio el diezmo de la semana, no dio el diezmo de lo que pasó ese día con las guerras y los reyes, no, de todo. Ahora, mencionábamos hace un momento que se habla de pastores enriquecidos y que el avión y el jet y el yate y las mansiones. Desafortunadamente en el contexto moderno, pues, no sabemos ese tipo de enriquecimiento, qué características de trasfondo pueda tener. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, en el sentido kadosh, en un sentido absolutamente transparente, recordamos que Abraham vino a ser un hombre extraordinariamente rico, millonario, extraordinariamente pudiente. Y esto es importante que lo resaltemos. Es decir, que esa riqueza de Abraham, después de salir de Ur de los Caldeos, con algunas personas y algunos animales, posteriormente viene a ser un hombre extremadamente pudiente.
Y repito, aquí no fue por los diezmos, ni por las ofrendas, ni las maratónicas, ni cosa que se le parezca. Primer contexto, entonces, vamos a ver algunos textos, no los voy a leer todos, pero en el capítulo 28, aquí mismo en el libro de Bereshit, en el capítulo 28 y en el verso 22, estamos entrando al Parashá Vayetze, que lo vimos recientemente, vemos, y vamos a leer también el contexto porque este es un ejemplo maravilloso. Vamos a leerlo en contexto. Necesito leerlo y parafrasear un poquito esta historia. Recordemos que aquí Jacob está saliendo de la casa de su padre Isaac y sale en dirección hacia la tierra de Padán Aram, donde se encuentra su tío Labán. ¿Recuerdan esta historia? Va a estar allí aproximadamente 20 años. Sale de aquel lugar, pero tan pronto como sale de la casa de su padre Isaac y Rebeca y recibe la bendición, entonces dice que llegó a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y se puso a su cabecera y se acostó en este lugar. Y soñó. Allí hay algo extraordinario, hay un sueño. Esta expresión soñó aquí, para muchos hermanos que hablan con tanta frecuencia que sueñan y sueñan y sueñan y sueñan. Realmente el sueño es un asunto, un don también de parte de Hashem, que tiene que ver con el concepto profético. Ahora, el sueño o los sueños requerimos, evidentemente, si me permiten usar la palabra, clasificarlos, es decir, entenderlos con el entendimiento espiritual. Porque es que escucho personas que dicen, no, pastor, es que soñé que un elefante vino, un elefante gigante y pisó a un hermano y el hermano perdió todo. Y así empezamos a hacer ciertas cosas que más que sueño profético, perdóneme, a veces son interpretaciones no muy proféticas, para decirlo de una manera. Entonces tenemos que ser prudentes, porque a través del sueño profético Hashem habla, y vemos que aquí es el preciso momento en el que Jacob tiene un sueño. Y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Hashem que subían y descendían. Ya explicamos todo esto en el Parashá de la semana. Y aquí que Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Maravilloso, porque es una palabra profética. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias en la tierra, y esta palabra, todas las familias en la tierra serán bendecidas, claro, siempre y cuando reconozcan a Yeshua HaMashiach. Por supuesto, serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Verso 15, he aquí, yo estoy contigo. Por favor, grábese esta palabra en su corazón. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Donde quiera que vayas, por donde quiera que te encuentres, pases por donde pases, frente a la prueba, a la adversidad, a la tribulación que quieras que pases, yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te cuidaré. Es más, te llevaré y te traeré de regreso, bendecido, guardado, protegido, multiplicado, prosperado, engrandecido, porque serás una gran nación. Maravilloso. Todos decimos amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Observe que aquí utiliza la palabra puerta del cielo. Por lo tanto, esta semana, hablando de las ventanas de los cielos, hablaremos también de lo que son las puertas de los cielos. Recuerden ese dicho popular, cuando se cierra una puerta, Hashem abre una ventana. Maravilloso, ¿verdad?
Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. La ungió con aceite. Esto es un acto profético extremadamente importante. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el lugar era llamado Luz, que era el nombre de la ciudad primero. Esto es casa de Adonai, casa de Hashem. Esto es almendro. E hizo Jacob voto. Aquí vamos a llegar. E hizo Jacob voto, por favor dígalo conmigo, hizo Jacob voto diciendo, 2 puntos. Si fuere Hashem conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Hashem, y de todo, por favor subraye, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por favor, mucho cuidado, preste mucha atención, ojos abiertos, oídos despiertos, porque somos muy rápidos para prometer. Más vale que no prometas si no vas a cumplir. Aquí vemos que Hashem está en la presencia, en Betel, en el altar, lo que será el Betamidrash mucho más adelante. Este Betel, estas piedras correspondían justamente al lugar donde Abraham había levantado un altar. Y evidentemente su nieto Jacob recuerda cuando está en ese lugar que su abuelo Abraham le había mencionado el altar de Betel, el lugar de luz. Y ahora dice, ciertamente este es el lugar que mi abuelo me había dicho. Este es el lugar de Hashem y yo no lo sabía. Puerta del cielo. Ahora bien, en este orden de ideas, Jacob pide protección, pan, vestido, ir y regresar en shalom nuevamente a la casa de su padre. Y si esto todo ocurre así, entonces el diezmo apartaré para Hashem. Vamos a pasar 20 años en esta historia. Lo vimos a través de los diferentes parashá que hemos recorrido en esta semana, en los capítulos de Bereshit, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32. Entramos al parashá Vayisla envió, que fue el parashá más reciente que hemos tenido en estos días, etcétera, etcétera. Y hemos encontrado que ahora Jacob, después de todo este proceso, ya no será llamado más Jacob, sino que ahora será llamado Israel. Y después de 20 años de regreso a casa, nos encontramos que Jacob ahora viene grandemente bendecido en su economía, en su familia, 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos. Digo 11 porque apenas de regreso es cuando Raquel da a luz a Benoni, que fue llamado Benjamín, y justo al momento del parto del menor, el último de los 12, es cuando Raquel muere y es sepultada camino a Jerusalén. Así es que, mis amados hermanos, cuando a Hashem hacemos promesa, es mejor que cumplamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido delante del Padre? A lo mejor con un corazón muy contrito y humillado. A lo mejor cuando hemos pasado por la prueba, por la adversidad. A lo mejor cuando hemos estado en un momento crítico en la salud, en un problema de matrimonio, de familia con nuestros hijos, en cualquier circunstancia adversa. ¿Cuántos de nosotros hemos cerrado nuestros ojos y hemos dicho, Padre amado, por favor, eterno, ayúdame en este momento tan difícil, Padre, sana esta situación tan crítica, aunque los médicos estén dando un pronóstico adverso, Padre, tú tienes la última palabra, sana a mi esposo, sana a mi esposa, sana a mi hijo, sálvalo, Padre, te prometo, Padre, que si tú haces esto, el diezmo apartaré para ti. ¡Oh, maravilloso! ¡Qué profético! ¡Qué espiritual! Y cuando la persona se ha sanado, o cuando lograste ese empleo, o cuando lograste ese título académico, o cuando lograste esa ciudadanía, o cuando lograste viajar a otro país, que era tal vez tu sueño, tu propósito. Después de que lo lograste, si te vi, no me acuerdo.
ay, qué pena, Hashem, discúlpame, pero es que tengo tantos compromisos, el carro que estoy estrenando, la casa que estoy estrenando, y la verdad es que no tengo el diezmo, perdóname, pero tal vez más adelante podamos hacer algún negocio. No, mis amados hermanos, con Hashem no jugamos, y mucho menos en estos temas tan extremadamente delicados. Lastimosamente, hermanos, repito, este es el tema más recurrente que diariamente vemos, en el que desafortunadamente tantos hermanos pierden su bendición. Y vemos a tantas familias pasando por tantas tribulaciones y adversidades y luchas y circunstancias y crisis. ¿Por qué? Porque le hemos fallado a Hashem. Entonces ahora volvamos a leer un momento el libro de Malaquías, antes de irnos a nuestra pausa. ¿Cómo está nuestro tiempo? Sí, bueno, ya era tiempo de nuestra pausa. Vamos a nuestra pausa, pero no nos vayamos sin repetir Malaquías capítulo 3. Creo que ya lo vamos a poder comprender un poco mejor. Dice entonces esta palabra, léala conmigo por favor, vaya a Malaquías capítulo 3 verso 6 y vamos a ir al verso 10. Verso 6, 7, ¿robará el hombre a Hashem? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Toda, o sea, no fue un asunto de uno, dos o unos cuantos. Toda la nación. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto. ¿Tanto quieres probar a Hashem que todavía Él admite que nosotros nos atrevamos a probarlo en esto? Probadme en esto, dice Hashem de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros todas las bendiciones hasta que sobreabunde. Pero más importante aún, miren hermanos, más importante aún que recibir las bendiciones. Padre, bendíceme, lléname, prospérame, multiplícame. Más que el B, dice el verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Mi amado hermano, es que ¿de qué sirve trabajar y trabajar y trabajar y esforzarte? Sol, agua, frío, clima, hielo, nieve, calor extremo, y prosperar y recibir dinero y hacer cuentas y decir, wow, esta fue una buena semana y tengo más y quiero más y tengo un contrato y 2 contratos y 5 contratos y 10 contratos y más y más. Pero resulta, mi querido amado hermano, que aparece un personaje allí que no podemos ignorar, que se llama el devorador. ¿De qué te sirve una prosperidad económica si tienes a tu espalda un devorador y tú dices, pero es que de qué manera, es que no sé cómo se me va el dinero, es que yo no lo malgasto, yo no sé qué pasa, pero sale, se me va, se me evapora, es que no guardo, no lo puedo mantener en mi billetera, en mi caja fuerte ni en el banco, todo desaparece. Pero mis amados hermanos, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis deseables, dice Adonai de los ejércitos. Y la gente te preguntará, pero es que ¿cómo tú haces, mi amado hermano? Es que ¿cómo tú haces? Es que ¿cómo tú logras? Es que ¿cómo tú haces? No sé si te lo han preguntado, a mí me lo han dicho en muchas ocasiones. Pero ¿cómo ustedes hacen? Obediencia. ¿Quieres que las ventanas de los cielos se abran? Amén. Obediencia. ¿Cómo podemos llegar a un nivel de obediencia? Estudiando la palabra, amando la palabra, escudriñando la palabra, obedeciendo la palabra, conectados con Hashem, cumpliendo con sus ordenanzas, cumpliendo con el tiempo de Shabbat, cumpliendo con sus diezmos, cumpliendo con sus ofrendas, con los diezmos, con las ofrendas. Y hoy esta semana los vamos a desmenuzar. Vamos a hablar de los tipos de diezmos, hablaremos de los tipos de ofrendas y entonces podremos comprender por qué las ventanas de los cielos se abren y por qué las ventanas de los cielos también se cierran. Vamos a nuestra pausa un momento y ya regresamos. En Israel Casa Integral
Te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bueno, mis amados, muy bien, realmente nos quedan pocos minutos también ya para nuestro cierre, así es que les voy a dejar enunciado lo que va a continuación. Vamos a hablar, ya tocamos ligeramente el tema de Abraham y Jacob. Jacob, por revelación, hace voto respecto de su diezmo. Y vimos que después de 20 años de estar con Labán y ser grandemente prosperado, regresa. ¿A dónde? Hacia Hebrón, hacia la tierra de Betel, a buscar nuevamente a su padre. Viene con una gran multiplicación en su economía. Pero para llegar al punto que estamos tratando durante esta semana, y realmente mis amados hermanos discípulos de Israel Casa Integral, el interés con el que vamos a enfrentar este tema es que ustedes, cada uno de ustedes en la audiencia, cada uno de ustedes discípulos de Israel Casa Integral, realmente conozcan el verdadero significado, sin manipulación, sin interés de por medio, que no sea su bendición con respecto al texto y al contexto de lo que significa la aplicación profética de la palabra, muy mal entendida, muy mal adoctrinada y muy mal usada incluso respecto al concepto del diezmo, según Malaquías capítulo 3, verso 10. Por lo tanto, requiero que cada uno de ustedes puedan aprender en el desarrollo de esta semana a disponer su corazón frente al manejo financiero, frente a la economía. Saben, es interesante cómo aquí en mi sección de libros tengo algunos libros de los que quiero mencionar. El pueblo judío, se habla de que el pueblo judío se enriquece, son propietarios, dueños, inversores, bolsas de valores, empresas multinacionales por todo el mundo, adinerados, enriquecidos. 7 niveles de cómo alcanzar la riqueza del pueblo judío, por ejemplo, cosas y títulos por el estilo. Hermanos, he leído algunos de esos libros, por supuesto, a quien no le interesa mirar cómo poder crecer financieramente y establecer una buena economía. Hoy hay excelentes motivaciones, conferencistas motivacionales que nos hablan de cómo proyectar una economía solvente, etcétera, etcétera. Pero mis amados hermanos, sin la palabra, sin Hashem, sin la presencia del Ruach HaKodesh, sin la obediencia, puedes leerte los mejores bestsellers que quieras sobre finanzas y economía, nada lograrás. Porque el principio fundamental de un judío enriquecido y prosperado, como lo son muchos de ellos, ha sido la obediencia y su fidelidad con el diezmo. Y cuando llegan ahí en la lectura dicen, qué buen libro, pero la verdad esta partecita así, ahí creo que definitivamente no. Entonces, mis amados hermanos, los principios y el fundamento bíblico respecto al manejo del dinero, si hay algo de lo que la Biblia nos habla entre tantos temas, es precisamente eso. Hagamos buen uso y disfrutemos de la provisión que Hashem nos da, y de lo que Él nos da, nosotros retornamos el 10%. Qué grandioso negocio, ¿no les parece? De lo que Él nos da, del 100% que Él nos entrega, nos pide en obediencia retornar el 10%. Yo recuerdo hace muchos años se hablaba de una empresa, no sé en la actualidad, pero supongo que eso no ha cambiado, la empresa Colgate. La empresa Colgate, Palmolive Colgate, si no estoy mal, diezma el 90% de sus utilidades al mundo, en todas las naciones, a los ministerios en las naciones.
diezma el 90%. Ellos entendieron que no era el 10, sino el 90, que con el 10 ellos viven y con el 10 son una empresa multinacional por años y años y años y años y años y años. Hasta nuestros días estoy seguro que se mantienen como una gran multinacional y ellos diezman el 90%. ¿Qué tal si siguiéramos el modelo? Ay no, pastor, déjelo en el 10 mejor. Ok. Quiero, mis amados hermanos, entonces, que por favor este tema lo tengamos con mucho celo, con auditoría, pero ante todo, más que auditoría, porque auditoría sería como examinar y juzgar, no en el sentido de juzgar, en el sentido de hacer una auditoría y rescatar la importancia de esta palabra. Entonces, cuando hablemos de Malaquías capítulo 3, que ya lo mencionamos, capítulo 3 del verso 6 en adelante, vamos a ver cómo hay puntos que tienen ciertas implicaciones que debemos tratar y vamos a empezar específicamente con una: las divergencias de opinión. En el verso 6 dice la palabra, yo Adonai, porque yo Adonai no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Con qué palabras Hashem humilla la soberbia de su pueblo? ¿Se ha percatado usted de ello, mi amado hermano? Primeramente, la mención del pueblo como hijos de Jacob no es un elogio, sino un reproche, pues así como Jacob fue un hombre que tuvo que enfrentar y vivir una vida crítica y difícil con su familiar, con su tío Labán, entonces asimismo esa prueba que él pasó de vivir en medio de el engaño, de la estafa y de la forma de vida que vivía allí en Padán Aram, él tuvo que aprender de esa circunstancia cómo mantenerse firme, mantenerse en la brecha, establecido y fundamentado en el poder de la palabra. ¿Qué nos mantiene hoy como hijos de Israel, casa integral? Dígalo conmigo, obediencia y mantenernos fieles a esa obediencia en la palabra. Esto nos indicará el camino a seguir. Mis amados, el tiempo se nos agotó. Espero que el tema de esta semana o 2 semanas sea de su interés. Tenemos mucho trabajo por hacer para escudriñar todo el contenido, de tal manera que cuando escuchemos por allí a ciertos personajes que esto no es de Dios, que ya esto pasó, que esto ya fue abolido. No. Ninguna palabra de la Biblia, de Bereshit, a Galut, o a Revelaciones, o Apocalipsis, ha sido abolida. Así es que, mis amados hermanos, guarden sus oídos de ciertas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros hablamos lo que la palabra dice, conforme a lo que la palabra dice, por lo tanto, mis amados, no tenemos nada de qué preocuparnos. Hablamos lo que escrito está. Como dijo Hashem, escrito está. Mis amados hermanos, entonces será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero, repito nuevamente, que el tema haya sido de su interés. Shalom y bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.